A usted. Bien, pues damos inicio a esta actividad programada, como lo mencionaba, con la ponencia La función de las Procuradurías de Protección a la Niñez, que el día de hoy será impartida por el maestro José Antonio Ruiz Hernández, a quien agradecemos su presencia y que daré lectura a una breve semblanza curricular. José Antonio Ruiz Hernández es licenciado en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Por poco más de 20 años ha trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las infancias, adolescencias y juventudes y la prevención de la violencia de género, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en agencias de Naciones Unidas en México. Actualmente se desempeña como oficial nacional de protección a la infancia para UNICEF y es el encargado de liderar el equipo de las intervenciones en materia de prevención de la violencia, fortalecimiento de los sistemas de protección, prevención de reclutamiento, servicios de atención a niñas, niños y adolescentes, violencia basada en género, acceso a la justicia y fortalecimiento de los marcos normativos de protección a la infancia. Es un gusto, como siempre, maestro, su presencia y agradecer de antemano comparta sus conocimientos. Bienvenido y estamos atentas y atentos. Muchísimas gracias, Berenice. Muchísimas gracias a todas y todos también por hacer el esfuerzo de conectarse a esta sesión. Como ya mencionaban al inicio, la idea es que podamos conversar un poco acerca de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es bien interesante el rol de las Procuradurías y cómo eventualmente han ido evolucionando en su trabajo, porque es también importante señalar que son instituciones relativamente nuevas, ¿no? Son instituciones que tienen una funcionalidad muy particular, atender a niñas, niños y adolescentes, eso lo vamos a ver, y sus necesidades en términos de vulneración de derechos, pero que a diferencia de otras instituciones especializadas, no necesariamente han tenido o el desarrollo, digamos, similar, sino que más bien poco a poco se han ido adaptando a los contextos, a los recursos, a las capacidades que se van asignando y también, ¿por qué no decirlo?, a la prioridad que se les da. Algunas instituciones no conocen a las Procuradurías de Protección, literalmente, o sea, no ubican que tengan una función. Otras, esencialmente, se les confunde con el trabajo que realizan otras instituciones, como por ejemplo el DIF, ¿no? El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿no? Eh, entonces, a veces el actuar, las atribuciones, las funciones de las Procuradurías de Protección no son extrañas. En ese sentido, nos resultaba importante poder compartir con ustedes algunas pistas de qué significa o qué es lo que implica el trabajo de las Procuradurías de Protección, de dónde vienen y eventualmente cómo puedo o cuál sería mi función en este apartado. Eh, Voy a compartir mi presentación. Les pido por favor que me indiquen si pueden verla, ahora que la termine de colocar. Eh, mm, Muy ¿Qué le bien. podemos ver? A verse de manera completa. ¿Sí? Sí, vemos pantalla, gracias. Perfecto. Entonces, si ya se ve la lámina completa, la idea sería eso. Primero, es importante señalar que desde el enfoque de UNICEF, un poco cuando nosotras y nosotros hablamos de protección a la infancia, estamos hablando particularmente de las acciones que tienen que llevarse a cabo para que toda niña, niño o adolescente esté protegida y protegido frente a cualquier forma de abuso, negligencia, explotación y violencia, ¿no? Es decir, protegido y protegido frente a cualquier forma de vulneración de alguno de sus derechos, ¿no?
Cuando hablamos de los abusos, pues sí estamos hablando de actos deliberados, de malos tratos que causan o pueden causar daños a la seguridad, bienestar o el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de negligencia, estamos hablando de la no provisión o la no garantía de los derechos a la seguridad física y al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Cosa bien importante, de forma deliberada, ¿no? Por falta de cuidado o por falta de priorización o interés en ese sentido. Y este componente de la negligencia también a veces genera a veces ruido, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, el niño tiene una desnutrición, pero pues es que no hay nadie en la casa que coma, ¿no? Todas y todos estamos en la misma condición, todas y todos no tenemos acceso, es decir, a este apartado. Entonces, ¿cómo se me puede acusar a mí de este componente? Aquí es donde entra el apartado de la voluntariedad, ¿no? De la forma deliberada, ¿no? Es decir, que se tengan los recursos, pero que no se realice. O que haya una intencionalidad particular de hacerlo. Es decir, no te voy a dar de comer hasta que no aprendas qué, ¿no? Y que esto genera ya un daño en el niño o la niña, ¿no? Eh, Hablamos también de la explotación, ¿no? Cuando las niñas, niños y adolescentes son utilizadas o utilizados para una gratificación, una ventaja, un beneficio de la persona adulta que les usa y que eventualmente genera un daño en las niñas y en los niños. Y por supuesto, la violencia, que hace referencia a cualquier forma de juicio o abuso físico, mental, descuido, tratos negligentes, explotación, incluido el abuso sexual, ¿no? Entonces, es para nosotros importante observar este encuadre acerca de qué implica la protección a la infancia, ¿no? Y ustedes lo van a ver porque cuando nosotras y nosotros hablamos del rol de las procuradurías de protección, y como está establecido así en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las procuradurías de protección se enmarcan en esta visión de la protección a la infancia. Es decir, su rol está asociado a cualquier tipo de vulneración de derechos que los niños y las niñas puedan sufrir a consecuencia de alguna de estos elementos o prácticas. Entonces, si un niño o una niña es maltratado por sus padres, madres o personas cuidadoras, ahí entran las procuradurías de protección. Si un niño o niña está siendo víctima de violencia en el ámbito escolar, es decir, está siendo agredido por alguna autoridad o por algún compañero o compañera, ahí entran las procuradurías de protección. Si nos encontramos de casos de niños o niñas con extrema desnutrición o que son dejados en sus casas por largos periodos de tiempo sin cuidado y en algunos casos, como hemos visto inclusive en noticias en medios, ¿no? Encadenados, amarrados, etcétera, ahí entran las procuradurías de protección frente a la explotación sexual, el turismo que se realiza en el turismo, ¿no? Ahí también entran las procuradurías de protección. Entonces, ese es un poco el cuadro o el margen de intervención de las procuradurías de protección para que vayamos pensando un poco hacia dónde van y empecemos a clarificar este asunto de los roles, ¿no? Hay otras funciones que no le competen a las procuradurías de protección, ¿no? De repente es así como, pues es que el niño necesita una beca, entonces mándalo allá. No funciona así, ¿no? Cuando hay una vulneración a los derechos de los niños y de las niñas en este marco, entran las procuradurías de protección. Es posible que a consecuencia de la vulneración de ese derecho se requiera algún tipo de gestión. Y entonces ahí sí puede entrar una de las funciones de la Procuraduría de Protección, que es, y lo veremos un poco más adelante, impulsar medidas de restitución de derechos, ¿no? Ante los derechos vulnerados. Entonces, eso es un primer elemento importante a observar, ¿no? ¿Cuándo entran las procuradurías de protección? Un siguiente elemento que me resulta o que quería compartir con ustedes está relacionado con entender las dimensiones de la multiplicidad de la violencia, ¿no? Y entender que hay múltiples violencias a las que pueden estar sujetas las niñas, niños, adolescentes a lo largo de todo su desarrollo. Ustedes verán y un poco si trabajan, me parece que tenemos algunos participantes que pertenecen a Procuradurías de Protección, ellos y ellas nos podrán compartir. Muchísimos de los casos a los que les toca atender, si no es que la gran mayoría, están asociados a alguna forma de violencia a la que fueran sujetos los niños y las niñas, ¿no?
Entonces, es muy importante entender que hay una multiplicidad de formas de violencia. Y por otra parte que también estas formas de violencia a las que están sujetas las niñas, niños y adolescentes pueden presentarse en distintos momentos de su vida, ¿no? Eh, Niños y niñas recién nacidas, recién nacidos, pueden ser sujetos de alguna forma de violencia. Niños y adolescentes, ¿no? Ya en proceso de transición hacia la vida adulta, también pueden ser víctimas de alguna forma de violencia, ¿no? Y por otra parte que hay muchos espacios en los cuales puede llegar a presentarse, ¿no? En muchas ocasiones pareciese que cuando se trata de la protección de niñas, niños y adolescentes, las procuradurías pueden ser referidas cuando casi siempre se presentan conflictos o problemas o alguna forma de abuso, violencia o negligencia en el ámbito familiar. Pero lo cierto es que en términos de sus atribuciones, las Procuradurías de Protección podrían atender cualquier vulneración de derechos asociada de niñas, niños o adolescentes que se presente en cualquier ámbito en el que se presente, sea en el ámbito escolar, sea en el ámbito comunitario, sea en el ámbito institucional. Es decir, esas son atribuciones que sí tienen las Procuradurías de Protección. Entonces, no pensemos, no, como suele hacerse, al niño le pegan en su casa o el niño fue maltratado por su mamá, entonces ahí es donde entran las procuradurías. No, las procuradurías pueden entrar en cualquier forma o manifestación de la vulneración de los derechos que pudiera llegar a tener a un niño o adolescente. Ahora, tenemos una restricción desde su definición. ¿Cuál es la restricción del actuar de las Procuradurías de Protección? Pues evidentemente que el caso se trate de una niña, niña o adolescente. Es decir, personas menores de 18 años. Si la vulneración de derechos se presenta ante una persona mayor de 18 años, entonces existen otras instituciones que también están encargadas de proveer atención y asistencia que pudieran orientarles, pero no o pudieran protegerles y pudieran brindarles la asistencia o los mecanismos que se tengan que atender, pero no las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Cuando se trata de personas adultas o mayores de 18 años, fundamentalmente, entran las otras instituciones de protección. ¿Cuáles pueden ser estas instituciones? Pues las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, las comisiones de derechos humanos, en el caso de la violencia contra la mujer, los centros de justicia para mujeres, ¿no? En fin, hay una institucionalidad también creada y diseñada para personas mayores de 18 años. Si existe alguna discapacidad, pues están los consejos para prevenir y erradicar la discriminación, ¿no? En fin, hay otros mecanismos. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, se requiere una especialidad, ¿no? Una formación adecuada, un trato adecuado que está contemplado dentro de las funciones de las Procuradurías de Protección, ¿vale? Em, a nivel internacional, al tratarse de un ejercicio o de una institucionalidad relativamente nueva, se ha empezado a trabajar de manera sustantiva en, por una parte, su conceptualización y por otra parte, ir definiendo qué implicaría un trabajo adecuado de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. En este caso, los sistemas de protección especializados. Ese es el sentido que se puede ubicar o sobre el cual se puede ubicar dónde se ubican las procuradurías de protección. Y entonces, UNICEF, trabajando de manera coordinada con las instituciones gubernamentales alrededor del mundo, pues ha identificado este aproximamiento, ¿no? Los sistemas de protección especializados son ciertas estructuras con funciones y capacidades formales e informales que se reúnen para prevenir y responder a la violencia, el abuso, la explotación, el abandono, la negligencia de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eh, en las diferentes experiencias internacionales, existe un consenso alrededor de cuáles son los elementos mínimos que tienen que integrar un sistema de protección especializado. Y entre estos elementos mínimos, por una parte, están que estén dotados de recursos humanos.
Y ahora hemos avanzado, por supuesto, como siempre sucede, a recursos humanos suficientes, ¿no? Que tengan fondos o recursos financieros, también hemos avanzado a decir suficientes. Que los marcos normativos les reconozcan y les den certezas, estructura, y que en el mismo sentido estén insertados en el marco de las políticas públicas. Que cuenten con una estructura de gobernanza, es decir, a quién responden, quiénes les responden a ellos, a ella. Que tengan un mecanismo de seguimiento en su trabajo y por supuesto que se encarguen de compilar datos. Que se vinculen con los servicios de respuesta y que puedan trabajar en la gestión de la atención, ¿no? En estos sistemas de protección especializados, pues vamos a encontrar diferentes actores. Las niñas, niños o adolescentes, sus familias, las comunidades y por supuesto las personas que trabajan en estos mecanismos o con estos mecanismos, tanto a nivel subnacional, como pudieran ser el nivel municipal o estatal, como a nivel nacional y eventualmente quienes trabajan también a nivel internacional. No sé si ustedes sepan, pero la Convención de los Derechos del Niño tiene una serie de protocolos adicionales, ¿no? Un protocolo adicional está relacionado con las cuestiones relacionadas, valga la redundancia, con la prostitución y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Otro protocolo adicional de la Convención de los Derechos del Niño está relacionado con la utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, ¿no? Y hay un tercer protocolo que curiosamente es el único que no ha sido ratificado por el Estado mexicano, es decir, México todavía no lo ratifica y por lo tanto todavía no se implementa en México, que es el de comunicaciones directas de niñas, niños y adolescentes al Comité de los Derechos del Niño. Es decir, si se se tuvo una vulneración a sus derechos y no se resolvió como las víctimas esperaban, y se agotaron los recursos internos nacionales, ese protocolo da la oportunidad de que puedan recibirse comunicaciones directas al Comité de los Derechos del Niño y que entonces puedan generarse estos mecanismos de seguimiento a esas comunicaciones directas e interactuar en el ámbito internacional, ¿no? A eso se refiere esta línea de quienes trabajan a nivel internacional, es decir, también hay una vía de atención en ese apartado. Y por otro apartado, y por otro lado, perdón, existen algunos casos, por ejemplo, que han llegado a la Corte Penal Internacional por la utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, es decir, existen otros mecanismos también para poder acudir. Como también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema interamericano, ¿no? Que tiene también procesos especializados, además de infinidad de sentencias y de estándares en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esta es un poco como la conceptualización de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. Y como ustedes podrán ver, se habla acerca de manera constante de la vinculación, de la articulación que tendrían que tener las instituciones que están vinculadas, más allá de dejarle a una sola institución la responsabilidad completa de la protección, ¿no? Porque lo cierto, y eso lo hemos aprendido, es no hay capacidades que sean suficientes como para poder asignarle a una sola institución la responsabilidad de la protección de las niñas, niños y adolescentes que pueden llegar a constituir hasta un tercio de la población total en un estado. Entonces, los sistemas de protección especializados tienen que ser vistos desde esa perspectiva, una perspectiva sistémica, donde hay distintos actores y lo importante es que las conexiones que tienen estos distintos actores sean adecuadas, sean fluidas, sean positivas, sean responsivas, para que entonces puedan avanzar y solucionar adecuadamente las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Dicho lo anterior, en el caso mexicano, tenemos que identificar que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es donde vamos a encontrar el sistema de protección que se define para el Estado mexicano. Y es curioso porque a diferencia de muchos otros países, en el caso de México, en esta ley, se establecen un sistema de protección integral
y un sistema de protección especial. Cuando hablamos del sistema de protección integral, pues ustedes seguramente han escuchado alrededor de los CIPINAS, ¿no? Esos son los sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que establecen los CIPINAS, o en términos digamos, de las funciones de los CIPINAS, por una parte, les define una estructura, ¿no? Plantea que tiene que existir una Secretaría Ejecutiva a nivel federal y mandata la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes que establezcan secretarías ejecutivas a nivel estatal. Y deja abierta la posibilidad a que inclusive puedan establecerse secretarías ejecutivas a nivel municipal. Le dota la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes de la atribución primordial de la coordinación del sistema. Es decir, las secretarías ejecutivas, su función es la de coordinar el trabajo de las distintas instituciones que integran el sistema. Al CIPINA también le compete el establecimiento del PRONAPINA, o del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el desarrollo de los programas locales, en el caso de los CIPINAS estatales. Es muy importante observar que el PRONAPINA habla acerca de todos los derechos y la protección de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, si ustedes revisan sus programas estatales de protección de niñas, niños y adolescentes, pues van a encontrar que se habla desde el derecho a la alimentación hasta el derecho a la protección frente a las violencias, el derecho a la educación, etcétera, porque la visión que tiene es de derechos en general, ¿no? No distinta a la introducción que yo les hacía. Es decir, el PRONAPINA no se centra únicamente en la prevención del abuso, la explotación de la negligencia. No, se centra en la garantía de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También en el marco de la ley, para el CIPINA se le contempla como una de sus atribuciones la integración del sistema de información sobre niñas, niños y adolescentes, que a nivel federal se llama InfoCIPINA y que en algunos estados va tomando distintos nombres, ¿no? En términos de protección integral, el CIPINA se cargaría de las políticas públicas, es decir, se cargaría de las distintas, articular el trabajo y la acción que las distintas instituciones realizan para promover, garantizar, salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Entonces, ese es un primer elemento que no podemos perder de vista. Cuando hablamos de los IPINAS, estamos hablando de instancias de coordinación del trabajo que las instituciones públicas realizan para la protección, garantía, difusión, ¿no?, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese nivel nos quedamos, ¿no? Entonces, el CIPINA o los CIPINAS por sí mismo no brindan servicios, tienen una estructura que les ayuda a articular su trabajo, pero no es que directamente ellos y ellas estén brindando servicios, ellos coordinan, ¿no? Y pueden señalar, por ejemplo, que a partir de la discusión con las distintas instituciones se encuentra un área de oportunidad, ¿no? Hemos visto que hay este componente que no está siendo abordado, pueden levantar la información, ¿no? A partir de la información que tenemos, observamos que hay un crecimiento en este número de casos, es decir, son instituciones que ayudan a orientar la política pública y a coordinar la política pública entre las distintas, en el ámbito de los estados y por supuesto también en el ámbito de la federación. Y la misma ley establece la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la reconversión de las procuradurías de las defensas del menor y la familia a nivel local. Entonces resulta que antes existían estos mecanismos, ahora se establecen como tal a partir de la ley de 2014 de niños, niños y adolescentes, las procuradurías de protección a nivel estatal, y deja abierta la posibilidad al establecimiento de procuradurías de protección a nivel municipal también. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas procuradurías? Aquí sí entran con la única función que les describía al inicio.
la atención a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas o que han sido, cuyos derechos han sido vulnerados por alguna forma de abuso, negligencia, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, se determina como tal que ese sea su trabajo, ¿no? Es importante, entonces, que ustedes puedan observar, como lo plantea la siguiente lámina, que las Procuradurías de Protección, ese sistema de protección especial, es un integrante del sistema de protección integral, ¿no? De los CIPINAS, ¿no? Entonces es un componente, ¿no? Dentro del sistema de protección integral. ¿Quién Pero es ese las niño? Procuradurías de A Protección, ver, vamos. como tal, no son el CIPIN, ¿no? Las Procuradurías de Protección son un integrante del sistema de protección integral, pero no son la totalidad. Entonces, es necesario, insisto, en reconocer estas diferencias porque nos va a dar la pauta del trabajo que cada una le compete. Entonces, por ejemplo, desde el CIPINA se organizan campañas para visibilizar el derecho o los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a N cantidad de circunstancias. Se tienen mesas de trabajo para discutir temas específicos, ¿no? Y que las instituciones que tienen algo que decir o que están vinculadas con esa temática puedan trabajar para brindar soluciones hacia la ciudadanía. Mientras que las Procuradurías de Protección, la mayor parte de sus funciones están orientadas a la gestión de casos. Es decir, reciben, son notificadas de que esto está sucediendo y entonces las procuradurías tienen que entrar a asistir y gestionar casos. ¿Cuáles son estas funciones puntuales de las procuradurías de protección? Pues en un primer momento lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que son las encargadas de la protección especial y de la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esas son sus funciones fundamentales. Entre el trabajo que deben desempeñar, en un primer momento está la determinación de la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, las procuradurías son notificadas de un caso. A partir de que son notificadas de un caso, tendrían que actuar, ¿no? Con sus capacidades institucionales para determinar si se encuentran frente a una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y con esa determinación, entonces se tendría que establecer un plan de restitución de derechos. Es decir, este niño o esta niña fue víctima de negligencia por parte de su familia y se encuentra en un estado de desnutrición grave y tampoco ha asistido a la escuela, ¿no? Entonces, las procuradurías, con sus capacidades institucionales, hacen la determinación de que hay una vulneración del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la protección de este niño o esta niña. Y entonces tienen que hacer también incluir o generar este plan de restitución de derechos donde se establecen medidas para que este derecho que fue vulnerado sea restituido, ¿no? Entonces, establecen que el niño o la niña va a tener que recibir atención médica de urgencia para revertir el estado de desnutrición en el que se encuentra, ¿no? Establece que este niño o esta niña tendrá que ser reinscrito o recibir asistencia psicoemocional para poder identificar en qué grado o qué situación se encuentra y que adicionalmente le sirve de ayuda para poder ingresar nuevamente a la escuela, que este niño o esta niña tendrá que ser reintegrado a la escuela y que dado las condiciones en las que se encontró este niño o esta niña, tiene que determinarse su separación, ¿no? De este núcleo familiar al que pertenecía y entonces identificar cuál es la medida de cuidado familiar o institucional que sea la más adecuada para ellos o para ellos. Integra ese plan de restitución de derechos y entonces también se encarga de la coordinación de la ejecución. Entonces, sí, yo ya dije que tiene que recibir atención médica, pero ¿a quién se lo digo? No, pues a tal institución. Entonces, con los procedimientos establecidos, se notifica a esa institución que este niño o esta niña tiene que tener acceso a estos servicios, ¿no? Porque la Procuraduría no provee del servicio de atención a la salud, pero sí los hospitales, no sí las instituciones. Entonces, se determina esa función, ¿no? Se determina esa medida
Y entonces las Procuradurías de Protección se encargan de dar seguimiento a esas medidas de protección especial y de restitución de derechos, ¿no? Es muy importante identificar también que dentro de las atribuciones de las Procuradurías de Protección está la de solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, una Procuraduría Federal puede pedir la auxilio o asistencia de alguna autoridad estatal, pero también las Procuradurías estatales, cuando sea de competencia de una institución a nivel federal, pueden pedir también su autoridad. Y como lo mencionábamos desde el inicio, se estima que las procuradurías, se establece que las procuradurías de protección tienen que trabajar de manera coordinada con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios, etc. En el funcionamiento de las procuradurías de protección para la determinación o para dictar las medidas de protección especial, podemos encontrar que existe en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un procedimiento funcional establecido. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿qué hacen, no? ¿Cómo se realiza eso? ¿A quién le avisan? ¿Cómo le avisan? ¿Por sí mismos las procuradurías pueden hacerlo? No. En el artículo 123 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ustedes pueden identificar cuál es el procedimiento que tienen que seguir las Procuradurías de Protección para dictar estas medidas de protección especial, ¿no? Es decir, ahí ustedes. Y en ese proceso de dictar las medidas de protección, por supuesto que se vinculan con autoridades ministeriales. En algunos casos así lo establece el propio artículo, tienen que recibir o tienen que, una vez que se dictan la medida, tienen que pasar por la convalidación de un juez, de una jueza, ¿no? Por el Ministerio Público. Pero la ley sí establece que si la vida del niño o de la niña está en riesgo, ¿no? La medida de protección urgente que sea determinada tiene validez si es establecida por el procurador o procuradora de protección, ¿no? Es decir, está justificado que en determinado momento se pueda reforzar o enforzar la medida de protección urgente cuando se trata de que la vida de un niño, niña o adolescente está en riesgo. Cuando no se percibe un riesgo de que su vida, su integridad está en riesgo, se establecen tiempos en el artículo 123 de cuánto es lo que se debería de tardar para obtener la validación, ¿no? La aprobación por parte del juez o jueza, ¿no? De esta determinación. Eh, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que las Procuradurías de Protección Federal, la Procuraduría de Protección Federal se encuentra dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Sistema DIF, ¿no? Esta estructuración, esta incorporación dentro del organigrama institucional es repetida en muchos estados, pero no es siempre así. Hay estados donde las procuradurías de protección son entidades autónomas o están adscritas a la Secretaría General de Gobierno o están adscritas a una Fiscalía General del Estado. Es decir, las procuradurías, recuerdan lo que les mencionaba al inicio, son instituciones que van creciendo, que van apenas avanzando, que se están consolidando, entonces se están probando, literalmente así se fue avanzando desde su creación, en cuál es la estructuración que debería de tener. Inclusive, a nivel de los estados, además de variar en dónde están colocadas, también tienen ciertas variaciones. Por ejemplo, en algunos casos, los estados optan por establecer procuradurías regionales, además del establecimiento de procuradurías municipales, ¿no? Entonces, existe la Procuraduría Federal, pueden existir o existen, porque está mandatado así por las leyes, las Procuradurías Estatales, y dependiendo del estado, pueden existir, además de las Procuradurías Estatales, Procuradurías Regionales o subprocuradurías y Procuradurías Municipales.
Entonces tenemos que identificar, ¿no? Que la idea de esta estructuración pues tiene que ver con de qué manera podemos acercarnos de mejor manera a la ciudadanía y poder brindar la atención que requieren los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para lograr una mayor presencia y por supuesto una mayor cobertura, sobre todo en estados como el estado de Guerrero, cuya orografía y geografía las hace muy extensas y con posibilidades de que traslados entre una comunidad y otra pueden tomar inclusive hasta días, ¿no? Entonces, hay que identificar eso, cuál es la estructura que existe en nuestro país, en nuestro estado, ¿no? ¿Son regionales, son solo municipales, son ambas? ¿Cómo me puedo coordinar con una si no me llevo con la municipal? ¿Cuál es la vinculación que puedo tener con la regional o con la estatal? En fin, ¿no? En la propia ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, en el artículo 122, ustedes podrán encontrar otras funciones que están establecidas para las Procuradurías de Protección, que esencialmente hacen referencia a la supervisión de los centros de asistencia social, de los CAMS, y adicionalmente las capacidades que tienen para denunciar delitos, también las Procuradurías de Protección ante los ministerios públicos. Y en algún otro párrafo se habla acerca de, por ejemplo, las capacidad que tienen para representar, de representación en casos de vulneración de derechos de niñas y niños y adolescentes. Pero en el centro de las funciones de las Procuradurías de Protección están estas, las medidas de protección, ¿no? Entonces ustedes van a identificar, como les mencionaba, que hay dos tipos de medidas. Unas que son producto del análisis de vulneración de derechos y que buscan restituir los derechos que fueron vulnerados a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y otras que hacen referencia a la urgencia de la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Mientras que unas tienen periodos establecidos de tiempo en la ley y el procedimiento establecido sobre cómo deben ser gestionadas, las otras son de carácter urgente y que en determinados momentos que está justificado bajo el análisis que se pone en riesgo inminente la vida, integridad o libertad de un niño ni adolescente, la mera emisión por parte del procurador o procuradora, ¿no? De niñas, niños y adolescentes será suficiente. Eh, Reitero, en el artículo 123 se establecen los procedimientos. Muy importante entender entonces las diferenciaciones. Las Procuradurías de Protección determinan las medidas de protección especial y restitución integral, es decir, identifica qué institución tiene que brindarle los servicios a este niño, niño o adolescente cuyos derechos fueron vulnerados. Todas las otras instituciones del Estado, incluyendo el propio DIF, tienen que ejecutar estas medidas de protección especial y de restitución de derechos. Entonces, si se determinó su derecho, una vulneración del derecho de salud, las instancias de salud serán mandatadas o encargadas de implementar la medida que fue determinada por la Procuraduría de Protección. Si fue su derecho a educación, entonces la Secretaría de Educación es la institución mandatada para implementar la medida que fue determinada por la Procuraduría de Protección, ¿no? Em, las Procuradurías de Protección entonces no prestan servicios directos, ¿no? A excepción de una de sus atribuciones puntuales, que es la representación de niñas, niños y adolescentes, sea en suplencia o coadyuvancia, ¿no? Esta representación se da cuando, de alguna manera, la representación originaria, es decir, la que tienen las padres, madres, tutores, tutoras sobre los niños o las niñas, está comprometida o no existe, ¿no? Si está comprometida o limitada, entonces las procuradurías de protección entran en suplencia, ¿no? Es decir, perdón, en coadyuvancia. Entran a colaborar para vigilar que el interés superior de este niño o de esta niña ante la circunstancia que se esté discutiendo sea respetado. Este elemento o esta atribución, por ejemplo, tendría que estar muy presente sobre todo en cuestiones relacionadas con lo familiar. Resulta que cuando existen estas medidas o estos conflictos entre la familia, pues el esposo tiene su abogado o abogada, la esposa tiene su abogado o abogada y ¿quién defiende a los niños? El interés superior de los niños y de las niñas en esta locura, ¿no? O en estas discusiones.
Ahí es un elemento, por ejemplo, donde pueden entrar las procuradurías en coadyuvancia, es decir, no son las responsables del procedimiento, ¿no? Ni de la representación directa o específica de las niñas, niños y adolescentes, pero sí están vigilantes de que se mantenga su interés superior en esas discusiones por los asuntos que les competen. Y cuando no existe una representación originaria, es decir, porque no hay una figura que les cuide o porque las personas que tienen mamá, papá, no tienen la capacidad de poder efectivamente velar por el interés superior del niño o de la niña, entonces entra la representación en suplencia. Ahí sí las procuradurías de protección toman la determinación de tomar, valga la redundancia, las decisiones y acompañar los procedimientos y representar los intereses ante cualquier tipo de proceso administrativo o judicial de las niñas, niños o adolescentes y velar por su implementación. Entonces, el sentido de esta representación en suplencia es eso, velar por el interés superior del niño o de la niña, garantizar que sus derechos no sean vulnerados. En algunos casos, por ejemplo, donde se ha implementado esta representación en suplencia, que han llegado inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia, ha sido, por ejemplo, para ordenar la autorización de que los niños o las niñas reciban transfusiones sanguíneas, ¿no? Puede ser que el padre o la madre, por cualquier circunstancia, no estén a favor de ello, pero entonces pueden entrar las procuradurías y al determinar que hay una vulneración al derecho a la salud, que su vida, la vida de este niño o esta niña está en riesgo como tal, ¿no? Por no recibir esa atención médica o ese procedimiento médico, entonces en suplencia pueden determinar la autorización de que este niño o esta niña reciba esa transfusión sanguínea, ¿no? No es que por completo el niño o la niña ahora sea responsabilidad de las procuradurías, no, sino para esa vulneración en específico, la procuraduría toma la determinación en suplencia, ¿no? Los estados son los que se encargan de prestar los servicios de los casos atendidos. Las procuradurías articulan, gestionan las acciones que tienen que ser implementadas para detener la vulneración del derecho, evitar que se vuelva a suceder y restituir el derecho vulnerado para las niñas, niños y adolescentes. Las procuradurías coordinan las medidas de protección especial, es decir, conecta con cada institución del Estado, ¿no? Entonces, al determinar que hubo una vulneración de derechos, que este derecho para que sea restituido tienen que tomarse estas acciones, entonces las procuradurías se encargan de hacer esas conexiones. Y da seguimiento hasta que todos los derechos que hubiesen sido vulnerados sean restituidos en los casos atendidos. Le toca a las instituciones del Estado reportar sobre el cumplimiento de las medidas de protección que hubiesen sido determinadas para estos niños o estas niñas. Ya les mencionaba también que las procuradurías tienen algunas otras funciones adicionales. La supervisión de los centros de asistencia social, entonces, por ejemplo, si existe algún CAS, algún albergue, algún refugio que tiene esta denominación de centro de asistencia social o este registro, y que tiene vinculación con niñas, niños y adolescentes, a las procuradurías de protección les compete su supervisión. Entonces pueden realizar literalmente visitas para verificar que en estos espacios que son responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, no se presenten prácticas violatorias o vulneraciones a sus derechos. Las procuradurías también pueden hacer denuncias ante los ministerios públicos sobre probables delitos y, como mencionaba, impulsar medidas urgentes de protección y brindan asesoría en procedimientos judiciales o administrativos, además de representar en suplencia o coadyuvancia a las niñas, niños y adolescentes. A grandes rasgos, esto son las procuradurías de protección. Ahora, como sé que a veces mucho hablar puede generar confusión, un breve video que trata de simplificar el trabajo o la comprensión alrededor de este tema. El Estado está hecho de instituciones especializadas en algo en particular. El Estado puede ser visto como un mercado y cada institución es como un puesto dentro de ese mercado. Cada puesto vende algo particular.
Cuando una niña, niño o adolescente necesita protección, él o ella podría ir de puesto en puesto para obtener todo lo necesario. Pero el proceso de ir de un puesto al otro puede ser muy dañino para él o para ella. La repetición y la desarticulación pueden causarle daño. Por eso, se crea una institución muy distinta a las demás, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Esta institución no es un puesto, no vende nada. Su trabajo es coordinar los servicios de los demás. Es como si alguien trajera al niño lo que necesita de cada uno de los puestos del mercado. La naturaleza de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es muy peculiar. Es la única institución que en vez de brindar servicios al niño, consigue servicios en su representación. Bien. Con eso estamos tratando de dar cuenta de la función de las Procuradurías de Protección. Y es muy importante observar lo que el video trata de decirnos, ¿no? Son peculiares, y sí son peculiares. Si ustedes hacen, sobre todo quienes están o son partícipes del sistema judicial, la idea de emisión de medidas de protección, la idea de medidas urgentes de representación y demás, pueden decir, oigan, esto suena mucho o muy parecido a lo que a mí me toca, ¿no? Pero resulta que es una institución que está dentro del desarrollo integral de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, las Procuradurías de Protección son instituciones que por su diseño, por su mandato, por su necesidad, tienen diseños particulares, ¿no? Entonces, es importante que revisemos qué es lo que dice la ley local sobre las atribuciones que tienen nuestras Procuradurías de Protección. Lo que sí les podemos garantizar es que las atribuciones mínimas son las que he explicado previamente. En algunos otros casos se les dan algunas otras atribuciones a las Procuradurías de Protección, pero es un poco importante por eso familiarizarnos. Y bueno, durante todo este periodo de tiempo que hemos estado en la exposición, yo les he compartido cuáles son las funciones de las Procuradurías de Protección. Pero, ¿cómo puedo relacionarme yo con las Procuradurías de Protección, ¿no? Si yo no formo parte de la Procuraduría, ¿cómo eventualmente puedo vincularme yo con las Procuradurías? Y les cuento que esto es particularmente relevante para las y los primeros respondientes, ¿no? Las y los funcionarios que dan la primera respuesta, ¿no? Es decir, pues se recibe una llamada, por ejemplo, al número de emergencia y entonces se despacha una patrulla, se despacha un servicio paramédico para la atención de este caso, pueden también entrar en contacto y deberían entrar en contacto con las Procuradurías de Protección. Para ello, como parte de la iniciativa Spotlight que se implementó hace algunos años en varios estados, diseñamos un breve video que da cuenta de esto. ¿Sabes cómo puede ayudarte la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en tu trabajo? Las Procuradurías son instituciones bastante nuevas. Es común que muchos servidores públicos aún no sepan bien a bien qué hacen. Sin embargo, las Procuradurías de Protección estatales y municipales son de las instituciones que más te podrán ayudar en tu trabajo para proteger a los niños, niñas o adolescentes. Usualmente, cuando tú interactúas con niños o niñas, solo puedes actuar en ese momento. Aun cuando sepas que ellas o ellos necesitan de otros apoyos, tu trabajo se limita a la intervención en un momento particular. La Procuraduría de Protección sí puede hacer este trabajo a favor de niños y niñas. Las Procuradurías de Protección son distintas a todas las demás instituciones del Estado. Se trata de la única institución que no brinda ningún servicio. Su trabajo es conseguir los servicios de otras instituciones.
Las Procuradurías de Protección dan seguimiento a cada caso de niños, niñas o adolescentes y solicitan a las demás instituciones lo que cada uno de ellos o ellas necesita. Entonces, ¿cómo te puede apoyar a ti la Procuraduría de Protección en tu trabajo? Supongamos que debes dejar a un niño o niña bajo el cuidado de alguien. En el momento puedes llamar a la Procuraduría de Protección y ellos pueden llegar al lugar de los hechos, indagar con quién puede quedarse el niño o la niña y tienen la facultad para dictar medidas de protección urgentes para proporcionar los cuidados que él o ella requiere. Esta intervención evitaría que te lleves al niño o la niña al Ministerio Público, ya que esto podría resultar traumático. Supongamos que encuentras a una niña extraviada. La Procuraduría de Protección podrá encontrar un lugar en el que ella permanezca mientras ustedes realizan la búsqueda de su familia. Otro supuesto es que tú participas en la detención de una mujer que tiene 2 hijos pequeños. Al detenerla, los niños quedaron bajo el cuidado provisional de su abuela. Sin embargo, tú te diste cuenta que la abuela es de edad muy avanzada y te preocupa que los niños estén bien. La Procuraduría de Protección puede darle seguimiento al caso. Y si la madre queda privada de libertad, la Procuraduría de Protección deberá requerir todos los apoyos necesarios para que esos niños estén bien. La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes también te puede requerir cosas a ti. Esto lo puede hacer no porque sea tu jefe, sino porque la Procuraduría actúa en representación de los derechos de una niña, un niño o un adolescente. La Procuraduría es, por así decirlo, la abogada o la vocera del niño. Por ejemplo, la Procuraduría te podrá pedir intervenir en una diligencia de protección. Te podrá requerir supervisar el cumplimiento de alguna medida de protección u otras cosas que sean propias de tu especialidad y labor como primer respondiente. Las Procuradurías de Protección son un gran aliado que debes tener presente en tu labor. Si debes acudir a una diligencia donde sabes que podría haber niños o niñas que necesitan apoyo emocional, pídele a la Procuraduría que te acompañe. Ellos tienen psicólogos y psicólogas especializados. Si habrá un operativo en el que pueden encontrar adolescentes víctimas, pídele a la Procuraduría que te acompañe. Entérate de quiénes están en la Procuraduría de Protección Municipal y Estatal del lugar en el que tú trabajas. Siempre será lo mejor tener un contacto directo y conocer a las personas. La formalidad institucional no se contrapone al contacto directo. Conocer a la Procuraduría de Protección de tu localidad te permitirá responder de manera más rápida a las necesidades de niñas, niños o adolescentes y de garantizar que cuenten con el seguimiento integral que tú no les podrás brindar a largo plazo. Antes de que te vayas, una pequeña reflexión. Te voy a hacer una pregunta y quiero que le pongas pausa a este video mientras piensas en tu respuesta. Luego vuelve a iniciar el video y te cuento lo que pienso yo. ¿Qué servicio brinda la Procuraduría? ¿Brinda servicios de albergue? Mi pregunta fue un poco tramposa. Recuerda que la Procuraduría no brinda servicios, los consigue. Así la Procuraduría no brinda servicios de albergue, pero sí te puede ayudar si un niño o una niña necesita un albergue. La Procuraduría debe conocer los servicios que existen en la localidad y tiene la facultad de requerir a cualquier institución pública, local, estatal o federal para que brinde el servicio que él o ella requiere. Entonces, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no puede dar servicios de albergue, pero te los consigue. Muy bien. Como verán, se trata de desarrollar materiales que permitan que todas y todos podamos vincularnos y entender un poco hacia dónde nos toca o qué es lo que nos toca o hacia dónde nos tocaría movernos. Y yo sé, porque esto nos sucede cada vez que hablamos acerca del rol de las Procuradurías de Protección, es
pero si no tienen recursos, son solo uno, les marco y no llegan, y luego hablamos con nuestras colegas de la Procuraduría de Protección y nos dicen, estoy recibiendo llamadas de todas las instituciones, ¿no? Para que ahora gestione una cosa que no es de mi competencia. Entonces tenemos que apostarle justo el conocimiento y reconocimiento de las funciones de cada uno y apostarle también a lo que se mencionaba en el video, al establecimiento de estas relaciones. No es lo mismo, ¿no? Que yo vaya a hacer una diligencia o una campaña y entonces quiera que la Procuraduría me acompañe a decir, acabo de tener esta intervención y hay niños y niñas aquí que se encuentran en situaciones complejas. Entonces también tenemos que empezar a hacer ese análisis de, si bien la Procuraduría tiene que responder ante todas las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, hay que priorizar aquellas que están vinculadas con el abuso, la negligencia, el maltrato, la explotación y la violencia de la que son sujetas. Y nunca va a haber recursos suficientes, nunca, 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 ¿no? Eso es algo como la premisa, necesitamos las personas, más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre estamos limitados en esas posibilidades, hay que diseñar estrategias que nos ayuden a resolver o atender o a brindar respuestas integrales. En ese sentido, para cerrar con un buen sabor de boca ante lo que sabemos que a veces sucede, ¿no? Le queríamos compartir la experiencia que hemos tenido en UNICEF de un procedimiento que hemos denominado reingeniería de la Procuraduría de las Procuradurías de Protección, que nos ayuda a hacer mejor el trabajo con los recursos que se han establecido. El tema de la reingeniería es algo que viene a abonar en el trabajo de la Procuraduría, porque ya consiste en eficientar los recursos que ya tenemos a través del fortalecimiento de las áreas con las que ya contamos y más bien la reestructuración de las áreas. Con el apoyo de UNICEF se llevó a cabo un diagnóstico, primeramente para conocer cómo se encontraba cada una de las áreas de la Procuraduría. Si bien es cierto, contaban con abogadas, con trabajadores o trabajadoras sociales, psicólogas o psicólogas, la intervención que se daba era en distintos momentos y no había un lugar o un momento en que hubiera este trabajo interdisciplinario tan necesario para poder obtener estrategias que atiendan de manera integral a las infancias. Mira, anteriormente, cuando se recibía un reporte, siempre quien acudía era la trabajadora social. La decisión recaía en ella, es decir, si determinaba que la situación en la que estaba esa niña, niño, adolescente era una situación de riesgo que ponía en peligro su vida, era cuando tomaba la determinación de dar parte a la autoridad para que se llevara a cabo el ingreso al albergue o al centro de asistencia social. Cuando se empezó a hacer este ejercicio de acudir el equipo multidisciplinario, pues definitivamente cambia la visión, porque estaba nada más con, digamos, el enfoque de solamente un área, pero ya al intervenir el área jurídica, el área de psicología, pues ya se tienen otros ojos, otra visión, y ya se puede ver desde 3 aspectos cómo repercutiría en esa niña, niño, adolescente la medida que se fuera a tomar. Beneficia al interior de las procuradurías porque, aparte de aprovechar los mismos recursos humanos que tienen y también los recursos materiales, viene a significar un impacto positivo en la población objetivo, ya que si antes esta población se tenía que desplazar hacia las instalaciones de la Procuraduría de Protección, no solamente en una ocasión, sino en distintas ocasiones, ahora estamos cerrando únicamente a una sola intervención y es el equipo multidisciplinario quien en campo tiene que asistir y hacer esta determinación. Entonces sí ha sido benéfico en el sentido de los tiempos, que se atiende más rápido y que en una sola visita puedes agotar los 3 aspectos o situaciones que se tienen que atender, y también que aseguras que esa niña, niño, adolescente no caiga en una situación de riesgo, porque ya lo está viendo la psicóloga, ya también es la trabajadora social. Entonces sí ha sido el cambio diferente y sobre todo en los tiempos.
Con relación a la población, a las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, como sabemos es muy común, desafortunadamente, que sufran de algún delito en su tránsito por el territorio mexicano. Desafortunadamente, el proceso de justicia para ellos está muy alejado porque obviamente están en constante movilidad. Entonces, el poder tener un solo acercamiento a través de un equipo multidisciplinario nos garantiza que por lo menos la justicia llegue en los casos en los que se ha cometido un delito en contra de ellos. En cuanto al mensaje a las otras procuradurías, me parece que sería el primero: gracias por confiar en nosotros, permítanos acompañarles, reconociendo que cada contexto es distinto. En cualquier estado, las diferencias de los retos pueden ser significativas, pero si la visión es la misma, en la que la niña o el niño tiene que estar en el centro, en la que los equipos multidisciplinares tengan esta intervención y que las demás autoridades entiendan que si bien la Procuraduría de Protección tiene que emitir las medidas de protección especial, estas otras son las que tienen que acompañar para continuar protegiendo los derechos de las niñas y de los niños, va a ser mucho más fácil. Muy bien. Les decía, es posible avanzar. Sí, los retos son muchos, por supuesto, pero siempre será factible poder avanzar en nuestro trabajo o en el trabajo que le toca desempeñar a las procuradurías. Entonces, la invitación en el cierre de esta sesión es: ubiquemos a nuestras procuradurías de protección, identifiquemos cuáles son los niveles que están. Puede ser que alguna no funcione como nosotros quisiéramos que funcionara o necesitamos que funcionara. También identifiquemos si lo que estamos pidiendo, si lo que les estamos pidiendo forma parte de sus atribuciones o no, o más bien compete a otras instituciones la provisión de estos elementos. Y el tercer gran mensaje es: en las procuradurías de protección hay especialización, o tendría que existir esta especialización. Si algo no está funcionando, entonces recuerden, las procuradurías forman parte del sistema de protección integral donde están todas las otras instituciones, y en esos espacios también es factible hacer llamamientos a el mejoramiento de las condiciones o de las necesidades, etc. Entonces, hasta ahí yo dejaría la intervención. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, maestro José Antonio Ruiz Hernández. No sé si por parte de las compañeras y compañeros deseen hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud que quisieran compartir en este momento con nosotros, y nosotras estamos atentos y atentas a escucharles. Sí, adelante, licenciado Gerardo Cruz Hernández. Hola, buenos días. Los saludo desde Michoacán. José Antonio, qué buena exposición acabas de dar. Tengo yo por ahí algunas preguntas que quisiera hacerte, principalmente que tienen que ver con, dicen que si no le pones unas garras o dientes a lo que vas a aplicar está un poquito complicado, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros emitimos medidas o que solicitamos información o que vamos a solicitar algún tipo de apoyo a alguna otra autoridad, así como lo explicaste muy bien tú. Nosotros estamos buscando, somos como el enlace, el puente entre lo que el NNA requiere o necesita, y las dependencias que se lo pueden proporcionar. Sin embargo, en algunas ocasiones sí nos hemos topado con cierta resistencia de las autoridades. Ahorita que veía el video del policía y demás, de repente para acompañamientos o para que un ministerio público determine X o Y medida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eficaz podríamos nosotros como Procuraduría emitir una medida o una determinación en favor de algún NNA, pero buscar que sea efectiva, que no nos vayan a traer también dando vueltas, porque a veces el tiempo es bien importante, ¿no? Entonces, si se determina una medida y de repente esa medida, vamos a pensar que tenga que ver con un derecho a la salud, una operación, alguna cuestión que de verdad sea emergente, urgente, y que nos esperemos para que la autoridad entienda cuál es la función de la Procuraduría,
y que vea que pues es un asunto serio y que puede traer consecuencias, ¿no? Pero más allá de las consecuencias legales para la autoridad, ya sean administrativas o incluso pudiera llegar a pensar en alguna consecuencia incluso penal, pues la consecuencia directa para el niño o el adolescente que en un momento dado, si no se le brinda esa medida de protección de manera o de forma inmediata, pues se puede vulnerar ya no solamente su salud, ¿no? Puede incluso llegar a vulnerarse su vida, su libertad X, ¿no? Entonces, no sé qué mecanismo tú nos recomendarías a las procuradurías en un momento dado para hacer eficaces las determinaciones que nosotros emitamos en favor de los niños. Ahora sí, pues, para que las autoridades pues, hagan caso y vean que no es una cuestión de nada más de política pública o de la fotito, sino que realmente es el apoyar y hacer las cosas pues como se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer. Gracias. Bien, muchísimas gracias también por acompañarnos. Sí, aquí hay varios elementos, ¿no? Por una parte, tendríamos que irnos, y por eso nos sirve también mucho la lámina inicial acerca de cómo podemos fortalecer los sistemas de protección especial. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, tenemos que revisar qué es lo que dice nuestro marco normativo. Y lo cierto es que la forma en la que están parafraseadas hasta este momento la atribución de las Procuradurías de Protección, de la emisión de las medidas y su potencial obligatoriedad no es muy clara en todos los marcos normativos. Entonces puede quedar a discrecionalidad de quien entienda de, bueno, esto lo veo por lo administrativo y no necesariamente es reforzable. Entonces, ahí hay una potencial área de oportunidad que de hecho hemos estado viendo con algunas procuradurías en los estados de cómo promovemos modificaciones legales a las atribuciones para reforzar el carácter mandatorio de las medidas que son emitidas por las procuradurías de protección, ¿no? Esa es una primera área. Una segunda área me parece ser que tiene que ver también con cómo fortalecemos el ecosistema de la protección, es decir, qué tanta cercanía o no podemos llegar a tener con las otras instituciones. ¿Es complejo? Sí. Pero lo que hemos identificado es que mucha de esta cercanía, ¿no? Se da justo por estas comunicaciones no solo institucionales, sino también, digamos, más informales o más, digamos, del trabajo del día a día. Lo cierto es que las procuradurías están en N cantidad de comités, en N cantidad de instituciones. Además de sus funciones de gestión de casos, tienen que también realizar estos trabajos. Entonces hay que aprovechar esos espacios para entonces poder tener esta vinculación interinstitucional, ¿no? De decir, oigan, vengan, les invitamos a conocer el trabajo que realizamos, las carencias que tenemos, las limitaciones que eventualmente podemos llegar a pasar, y entonces tratar de generar espacios de articulación que puedan suceder. En algunos estados, por ejemplo, era clarísimo que las procuradurías estaban extremadamente limitadas para poder desplazarse hacia los casos, ¿no? Decían así como, en serio, no hay manera, lo único que tengo es el coche del procurador, y eso cuando no está él atendiendo otra cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Literalmente hubo un acuerdo entre los primeros respondientes y la Procuraduría, ¿no? A partir de estas unidades de respuesta inmediata o especial, y entonces lo que hacían era pasar literalmente la Procuraduría por la persona que fuera designada y entonces iban juntos y juntas a atender la diligencia, ¿no? A veces este tipo de articulación informal, entre comillas, da pauta para generar procedimientos establecidos en el local. En el caso de Guerrero, por poner un ejemplo, frente a la emergencia de Otis, nos teníamos una preocupación sustantiva de que pudieran incrementarse de manera fuerte los casos, como suele suceder con las emergencias, de violaciones o de vulneraciones de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, costó trabajo, pero se elaboró una ruta lo más sencilla posible de vinculación con la participación de la Fiscalía, de los servicios de respuesta inmediata, de la propia Procuraduría. Y entonces, lo que siguió, que esa sería mi tercera recomendación, fue difundir. Y entonces, lugar a donde iban cualquiera de las instituciones, iban con su hojita de la ruta, decir, esto es lo que vamos a hacer si se presenta un caso de violencia en estas condiciones, ¿no? Y entonces, fuera para realizar actividades socioemocionales, fuera para tener reuniones de seguimiento, fuera para darle continuidad a protección civil, allí van todas las instituciones a difundir, esta es nuestra ruta, para que justo sucediera lo que mencionabas, todas y todos supieran que esa era la forma de actuar, ¿no? Entonces, siempre va a haber retos, siempre, y por eso un poco también la estrategia de las reingenierías, que el ejemplo que les compartíamos de Baja California, a veces nos funciona.
A veces pareciese que el reto está no solo en las cuestiones administrativas, sino más bien en cómo funcionamos, cómo respondemos ante estas situaciones. Entonces, una cosa tan básica y tan sencilla como vayan los 3 de una vez en lugar de que vaya uno, regrese, le haga su informe y se lo pase al segundo, regrese, haga su informe, se lo pase al tercero, entonces de una, sí, nos vamos a tener que estar moviendo todo el tiempo, pues entonces apostémosle a tener no uno, sino dos, sino tres, sino 4 equipos multidisciplinarios que puedan hacer esta respuesta, van, responden y en un momento, en una atención, se puede gestionar todo el proceso. A veces hay que hacer ese análisis de cuáles son las otras formas que sirven, por ejemplo, para reforzar la idea de la obligatoriedad o el cumplimiento de las medidas de protección, ¿no? En otros estados nos ha funcionado muchísimo tener champions en jueces y juezas, que son súper aliadas, que se ponen hacia las de cómo que no han avanzado con esto. Hay que buscarlo. Listo. Muy bien, muchas gracias. Pero José. haber ayudado orientado. Y por supuesto, en el caso de Michoacán tenemos un trabajo como muy cercano. Ya están nuestros colegas de la oficina de terreno con Eduardo Lugo como jefe. Entonces, con mucho gusto, cualquier cosa podemos darle continuidad también por allá. Correcto. Muchas gracias, José. Efectivamente, por acá anda Eduardo. Otra interrogante o quisiera que me compartieras desde tu punto de vista, igual desde la Procuraduría de Guerrero, que se está haciendo. Digo, es un tema que a lo mejor siempre menciono, pero me parece bien importante porque cada vez es más recurrente. El tema de niñas, niños y adolescentes con adicciones. Sí, claro. Y el tema de niñas, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado. ¿Por qué lo menciono? Porque pues cada vez vemos este fenómeno que va creciendo y en el tema, por ejemplo, del resguardo de este tipo de niñas, niñas y adolescentes, el modelo de atención para poder resguardar a una de estas personas con un problema de adicción, y hay que decirlo, hay adicción desde a marihuana hasta cristal, hasta cocaína, y personas desde los 10, 12 años. Entonces, el resguardarlos o remitirlos a un CAS en el que a lo mejor están niños que hay una situación tal vez de omisión de cuidados o tal vez una cuestión pues no tan grave, pudiera generar una situación ahí complicada, además de que la población que se encuentra con un problema de adicción, pues requiere una atención especializada. Y por otro lado, el tema de las personas que han estado en contacto con el crimen organizado, pues requieren un centro especializado también, donde existan unas medidas de seguridad específicas para salvaguardar su integridad, pero también para salvaguardar la integridad de todos los que están ahí, porque luego de repente hay jueces o ministerios públicos que nos remiten a adolescentes que han tenido contacto con la justicia penal o que han tenido contacto con crimen organizado, y nosotros, pues meterlos a un centro de asistencia social con otros niños que a lo mejor vienen como víctimas de otro tema, de violencia X, pues es también un tanto riesgoso, un tanto complicado. Entonces me gustaría conocer tanto de la Procuraduría de Guerrero como la parte de UNICEF, qué es lo que ustedes han visto o qué experiencia nos pueden compartir en ese sentido a nosotros aquí en Michoacán. Muchísimas gracias. Bien, en esta ocasión el foro está encabezado con nuestros colegas del Tribunal Superior de Justicia, entonces no necesariamente lo coordinamos con nuestros colegas de la Procuraduría. Hay participantes de muchas procuradurías en el estado, entonces si alguno quiere compartir también su experiencia, bienvenida. Voy a compartir qué es lo que hemos estado promoviendo desde UNICEF puntualmente. Lo primero es la reflexión alrededor de como ha sucedido, y como bien lo planteas, son casos distintos, ¿no? Son casos que tienen algunas complejidades adicionales, pero que a final de cuentas siguen teniendo a niñas, niños y adolescentes con vulneración de derechos en el centro. Entonces, la responsabilidad gubernamental está y tiene que darse respuesta, ¿no? Porque si no, como mencionabas, pues entonces estamos fallando a nuestra obligación. Esa es una. La segunda es, otra vez, hay que recuperar cuáles son las funciones que tienen cada institución, ¿no? Entonces, a la Procuraduría le toca la gestión de los espacios, tratar de ubicarlos, tratar de encontrarlos. Y en muchas procuradurías, incluyendo, porque así ha sido nuestro conocimiento en algunas de los estados, se vinculan con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A veces el estado no ha desarrollado estas respuestas,
¿no? Para estos específicos casos que nos compartes. Y entonces se vinculan con organizaciones de la sociedad civil que eventualmente sí han podido desarrollar estos apartados. Y otra vez nuevamente llega el tema de las alianzas, ¿no? De cómo trabajamos de manera coordinada con otras instituciones. En algunos casos, inclusive, han sido alianzas interestatales. Es decir, yo no tengo el servicio en este momento, pero el estado vecino sí lo tiene, ¿no? Y tenemos una muy buena relación. Y entonces, en el mejor interés de este niño o esta niña, con la capacidad que se tiene, sí hay esa capacidad de poder desarrollar esa articulación para que pueda recibir esta atención, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento. Y el tercero, que me parece ser que es el de fondo, es... hay que incidir por atender estas necesidades especializadas con una respuesta institucional. Y otra vez, regresamos al tema del sistema integral, ¿no? Entonces, en el sistema integral tienen que visibilizarse que estas necesidades están, que no tenemos una respuesta especializada para estos servicios, que se tienen que construir esas respuestas. Y ahí sí te puedo compartir un poco el trabajo que realizamos en Guerrero. Para el tema de reclutamiento, se estableció una mesa dentro del Sistema Integral de Protección, donde se está desarrollando, o se está en proceso de construcción, justo un modelo de atención alineado al modelo de atención de las procuradurías de protección, ¿no? O vinculado para los casos de niñas, niños y adolescentes que hubiesen sido víctimas de reclutamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que están ahí, pero se tienen que llevar a ese nivel de respuesta, porque lo que se requiere es una respuesta estatal. Es decir, la Procuraduría puede hacer todos sus esfuerzos, pues buscar una organización, un estado adicional, una sección dentro del CAS para adaptarla, que también es lo que suelen hacer, así como, bueno, mira, en este espacio vamos a ponerle así, hacerle un parchecito a la situación. Pueden hacer todos sus esfuerzos, pero lo que se requiere es una respuesta estatal. Entonces hay que llevar esas discusiones al ámbito del estatal, manifestarlas, visibilizarlas, señalarlas, ¿no? Y por supuesto, trabajar en el desarrollo en este apartado, que es algo que sí se puede generar y que es muy importante, trabajar de manera muy cercana con las y los legisladores. ¿Por qué? Porque son ellos y ellas los que aprueban los presupuestos públicos. Entonces, si ya identificamos una necesidad que requiere de una inversión pública, entonces trabajemos con las y los legisladores. Curiosamente en Michoacán sucedió algo similar, ¿no? Y hubo una aprobación para un presupuesto para la implementación de un proyecto en específico, ¿no? Justo porque las legisladoras conocieron de ese proyecto de aquel momento y dijeron, oigan, pues sí, tiene todo el sentido que esto se eche a andar. Ya después, como siempre, la burocracia institucional tiene sus limitaciones y retrasos y tal, pero bueno, ese ejercicio también puede ser útil, ¿no? Y lo mismo funciona para el caso de las y los operadores de justicia, ¿no? En otros estados donde hemos estado trabajando el tema de reclutamiento, justo la posibilidad de que jueces y juezas conozcan las vidas, las historias, las experiencias de los niños y las niñas que han sido reclutados, que puedan tener ese diálogo con ellos, más allá del proceso judicial, no literalmente de entender el fenómeno del reclutamiento, ha servido muchísimo para poder entonces incorporar también el enfoque de protección de estos niños y de estas niñas que fueron víctimas en un inicio, aunque después realizaran o hicieran la comisión de algún delito. Espero un poco orientar y de nuestros colegas de la Procuraduría Guerrero, como te mencionaba, Jack Tivani no nos acompaña hasta donde tengo entendido en este momento que es el Procurador Estatal, pero justo por eso, porque como el foro lo organizamos con nuestros colegas del tribunal, no teníamos esa coordinación inicial. Aunque en Guerrero tenemos una estrecha vinculación con Jack Tivani, ya nuestra colega Aline Cortés es la que funge como enlace, entonces están todo el tiempo en constante comunicación. Correcto, muchas gracias, José, y gracias a todos. Es muy completa la ponencia, me encanta y qué bueno poder compartir todas estas experiencias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Bueno, pues agradecemos y reiteramos de verdad el haber compartido en esta mañana, maestro José Antonio Ruiz Hernández, su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo, pues dar a partir de ese conocimiento y experiencia posibilidades de fortalecer las procuradurías de protección a las niñas, niños y adolescentes y a través de la coadyuvancia del esfuerzo conjunto
de la integración dentro del sistema de protección de todas las instituciones, pues generar estas condiciones para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de manera efectiva todos sus derechos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron presentes en esta conferencia virtual. Agradecemos el favor de su atención en este viernes a las 9 de la mañana y bueno, reiteramos esta disposición que tiene el Poder Judicial del Estado de Guerrero por continuar los esfuerzos de colaboración para generar condiciones de acceso a la justicia para todas y todos. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana, reiterando el agradecimiento a todas y todos ustedes por su atención e interés en estos temas. Muchas gracias y buen día. Gracias, buenos días, hasta luego. Buen día. Hasta luego, buenos días, gracias.